Hola, soy Alexis Cami de Trust Value Partners y bienvenido a este podcast en el cual te vamos a ayudar a entender el por qué estás atrapado en tu empresa y cómo salir de esa jaula de oro de modo que puedas aumentar tu peace of mind, tu tranquilidad mental al tener más tiempo disponible para hacer lo que tú quieres y al mismo tiempo aumentar el valor de tu empresa. Vamos a hablar sobre uno de los temas principales que hace que un empresario se vea atrapado en su empresa. Y esto es la relación que existe entre el empresario, la característica que tiene el empresario con respecto a lo que tienen los gerentes, particularmente el gerente general, que va a necesitar tarde o temprano el empresario para poder desprenderse de su empresa. La diferencia sustancial es que el empresario opera desde la intuición. Nace su fuerza, nace de básicamente el estómago. En el estómago tiene la intuición de hacia dónde quiere ir. No siempre sabe el por qué, pero siente una fuerza importante en la dirección que quiere ir. Y esa intuición normalmente es difícil de poner por escrito o explicitarla. De hecho, es la razón por la cual vemos normalmente los artistas, por ejemplo, que se mueven con intuición, ellos van y hacen. Si uno a un artista le pide que explique lo que va a hacer, es bastante más difícil. Entonces, este gran tema es que el empresario está enfocado entonces y su fuerza viene desde la intuición, versus que un gerente general, por ejemplo, que es contratado, es alguien que ha hecho carrera, viene desde una preparación mucho más racional y en ese sentido se parece más al mundo de la ciencia. Entonces es muy importante entender de que el empresario y el gerente general hablan lenguajes distintos. El empresario desde la intuición y el gerente general desde la razón. Entonces, el primer punto a tener en mente, la diferencia de lenguaje que hay entre el empresario y el gerente general. El segundo punto es que normalmente, y esto es particularmente importante para cuando el empresario tiene el rol del gerente general, es que esta habilidad o esta característica de moverse desde la intuición o desde más la racionalidad para hacer que otros hagan, como el caso del gerente general, normalmente no es compartida por la misma persona. Es muy difícil encontrar que una misma persona tenga mucha visión y al mismo tiempo tenga una alta capacidad de gestión. De hecho, si uno graficara a la gente en general, nos vamos a encontrar de que uno está más en el ámbito de la visión o más en el ámbito de la gestión, pero tener las dos es muy difícil. Yo he conocido algunos casos en donde sí se da, pero son casos muy especiales. La mayoría uno tiene visión o tiene capacidad de gestión. Lo importante sí es destacar que eso es por ámbito. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, mucha visión en mi negocio, pero, por ejemplo, si trabajo en una determinada ONG, probablemente voy a poder hacer buena gestión. Pero en el mismo ámbito tener las dos cosas es extraordinariamente difícil. Entonces, como dijimos, el primer punto, la diferencia de lenguaje. Segundo punto es que hay un o alta visión o alta gestión. Difícil tener los dos, casos excepcionales. Si hay uno ahí, ese se ganó el premio gordo y hay que aprovecharlo harto. El tercer punto es que en una misma organización podemos tener estos dos personajes, pero como dijimos, supongamos que tenemos al empresario y al gerente que se va a preocupar de la gestión. El gran tema ahí, dado que hay una diferencia de lenguaje, es que ahí hay un espacio de mucho potencial conflicto. ¿Por qué? Porque, como decíamos, tenemos distintos lenguajes. Entonces, normalmente lo que va a pasar es que el gerente le va a costar entender lo que quiere al empresario y el empresario no va a entender cómo el gerente no hace lo que tiene que hacer. Eso es algo que se ve permanentemente. De hecho, hay una charla TED muy buena que valdría la pena verla, que es la de Simon Sinek. Start with Why se llama. En el caso de él habla de la gente con visión, dice que son los why person, y la gente de gestión dice que son los how person. ¿Y qué hace sentido? El why habla de la visión, del para qué lo estoy haciendo, y en el how habla de la gestión, el cómo hacer que otros hagan.
Y lo que él muestra es que para que la empresa efectivamente se desarrolle más allá del potencial del dueño, estas dos personas tienen que estar muy sintonizadas unas con otras para poder cerrar el bridge, el gap que hay en el lenguaje. Él muestra que en la mayoría de los casos exitosos, estas dos personas, el why person y el how person, es decir, el que tiene visión y el que tiene la capacidad de gestión, son personas que tienen un alto nivel de confianza, incluso un nivel de complicidad entre ellos. Y pone como ejemplos, hay muchos, dice, la mayoría son de casos donde partieron que eran amigos inicialmente o incluso eran familiares. Ejemplo, Walt Disney, mucha visión, con Roy Disney, que es alta gestión, o Steve Jobs con Steve Wozniak, donde eran compañeros y amigos de la universidad, o Bill Gates y Paul Allen, por ejemplo. Entonces, el gran tema es que cuando el empresario partió solo, sin esta persona al lado, va a llegar un momento en que va a necesitar colocarla. Y eso es extraordinariamente difícil de hacer cuando la empresa básicamente creció en torno al empresario y es como un guante en torno a él. Y para poder meter al gerente general ahí, hay que hacer un trabajo muy delicado en donde hay que empezar a construir espacios de confianza, donde es necesario explicitar la intuición, el por qué hace las cosas el empresario de la forma que lo hace, para que el gerente pueda ir incorporándolo. Si no se hace eso, lo que va a pasar es que los gerentes van a empezar a rotar. Me toca, y he escuchado muchos casos en donde el empresario decide un día, dice, bueno, ya es momento de yo empezar a retirarme, y contrata a un gerente general, no le funciona, lo cambia, le dura 1 año, le da 2 años. El momento, ahora, de hecho, hace poco estamos viendo el caso de un empresario que hizo esto, y por sugerencia del directorio, contrataron al gerente general, y al cabo de 2 años lo sacaron con una tremenda pérdida de valor para la empresa. Así que, resumiendo, 3 puntos claves. Primero, entender que hay 2 tipos de personas que necesitamos dentro de la empresa: la persona que tiene visión y la persona que lleva la gestión. Reconocer que son lenguajes distintos, es decir, hay espacio de mucho conflicto potencial. Segundo, entender de que es muy raro tener los dos atributos en la misma persona, lo que hace que si el empresario es también el gerente general, probablemente está haciendo una de las 2 cosas bien, normalmente más la visión que la gestión, y eso tarde o temprano le va a pasar la cuenta. Y tercero, que para que operen bien estas 2 personas hay que construir un espacio que, si no está construido desde el inicio, cuando el costo de equivocarse es bajo, después hay que hacerlo con mucho cuidado, donde hay que construir espacios de confianza, donde hay que explicitar mucho, donde hay que trabajar mucho en el nivel de la calidad de la conversación para que esos riesgos no pasen y puedan trabajar en conjunto como si hubiesen estado desde el inicio. Bueno, espero que te haya servido este podcast en donde vimos la diferencia entre la gente que tiene visión y la gente que tiene capacidad de gestión. Y recuerda de compartirlo si es que conoces gente que le puede servir lo que te acabo de contar, particularmente a gerentes o empresarios que veas que están agobiados. Este puede ser uno de los temas por los cuales lo están, y entenderlo es el primer paso para avanzar hacia la solución. Y bueno, y si quieres más información o necesitas ayuda en tu caso particular, métete a nuestra página web trustvp.com y escríbenos, porque estaremos felices de conversar contigo. Hasta la próxima, nos vemos.